Había una vez un poderoso mago llamado Clow Reed. Él combinó sabiduría oriental y occidental para inventar un tipo de magia como ninguna otra se había hecho antes, y con ella creó las cartas Clo y a sus dos guardianes. Después de su muerte, todo su poder mágico fue contenido en un libro y las cartas fueron encerradas ahí. Años después, Sakura Kinomoto, nuestra protagonista, una niña de 10 años, abrió el libro y dejó escapar accidentalmente las cartas. En ese momento apareció Kero, el guardián de las mismas, y le asignó a Sakura la misión de reunir de nuevo todas las cartas. Para lograrlo, ahora debe luchar con ellas contra los seres mágicos que aparecieron de las cartas y devolverlos a la forma humilde del cartón que merecen y convertirlos nuevamente en cartas. Hoy te invito a iniciar tu propia aventura Clo. ¿Me acompañas? Hola amigos del primer Congreso Internacional de los Oráculos, soy Flavio Pastor, autor desde el año 2005 del blog El Intuitivo Tarot, donde cubro temas de tarot, son técnicas de lectura, reseñas de mazo, artículos relacionados con el tarot. Espero que den una visita al blog y me dejen un comentario. Me encantaría saber que alguno de los artículos que he presentado les ha sido de utilidad. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecerle a Charlie Ripoli por la organización del Congreso y por todo el trabajo y todo el desempeño que ha tenido para sacar adelante este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. La historia de las cartas Clo. Card Captor Sakura, la serie de donde surgieron las cartas Clo, es una creación de Clamp. Clamp es este colectivo de artistas. Son muy prolíficas ellas. Tienen varias series que han sido convertidas también en animación. Lo que podríamos considerar la primera temporada de Card Captor Sakura en manga, es decir, el cómic o el TVO o la historieta, corrió de 1996 al año 2000 y en anime del año 1998 al año 2000. Con el tiempo ha habido más series y recientemente está corriendo lo que podríamos considerar la tercera temporada del anime, que son Clear Cards. Me gustaría resolver o dejar claros dos puntos que creo que pueden ser dudas durante el transcurso de la presentación. No es requisito haber leído el manga o haber visto el anime para usar las cartas Clo. Sí, por supuesto que ayuda porque muchos de los significados adivinatorios que usan actualmente las personas tienen que ver con los recuerdos del anime, como los poderes o las habilidades que tenían los diferentes personajes, pero no es un requisito indispensable. Y existen tantas maneras de usar las cartas y significados como usuarios existen. En un momento más vamos a explorar la historia de las cartas Clo y vamos a ver que hubo como un momento así, un vacío como de información. Entonces las cartas en sí mismas llegaron a este lado del mundo, pero no así el manual. Entonces la gente empezó a desarrollar sus propios significados y grimorios para usar las cartas. Lo que voy a presentar hoy es uno de los tantos métodos que existen y no siento que esté por debajo o por encima de ningún otro, simplemente es una propuesta más. Durante el anime, en el capítulo 35, Sakura está muy preocupada porque una de las cartas que tiene que atrapar está causando muchos problemas. Entonces Kero, aquí el pequeño personaje que está aquí, el guardián de las cartas, le enseñó a leer las cartas Clo como un oráculo. Entonces en ese momento las cartas que ya habían sido vendidas como juguete o como novedad se convirtieron en un instrumento adivinatorio. Y realmente como no hubo instrucciones tampoco en Japón durante un tiempo,
Mucha gente consideró que esta lectura en diamante era la única forma canon de leer las cartas CLO. Vamos a descubrir otras maneras de usarlo durante la presentación. En el año 2000 apareció el manual oficial de las cartas con significados adivinatorios y 9 estilos de tirada. Hoy vamos a ver algunos de ellos solo por referencia. El manual contiene varios consejos. Está pensado como yo pienso así como mi primer manual de adivinación. Tiene consejos de cómo usar, cómo tomar en serio las lecturas, cómo crear un ambiente para la lectura, y contiene algunas pequeñas joyas así a lo largo del manual. Bueno, creo que las lecturas de relaciones son uno de los temas principales de las lecturas, y aquí nos recomienda el manual que cuando hagamos una lectura de relaciones nos vistamos de rosa o tengamos cerca una flor rosa. Yo creo que estas chicas cada miércoles tienen sus reuniones de lectura de cartas CLO. No sé, ¿qué piensan ustedes? La estructura del mazo. Las cartas CLO están divididas en dos grandes divisiones: las cartas de tipo solar y las cartas de tipo lunar. Las cartas solares se refieren más a la vida exterior, la vida en grupo, las actividades al aire libre, y las cartas lunares más lo que se refiere así a la vida interior, la espiritualidad. Cada una de estas grandes divisiones tiene 3 atributos: las cartas de luz, las de tierra y las de fuego, mientras que las lunares hay de oscuridad, de agua y de viento. Bueno, si tienen nociones así en astrología o tarot, entonces podríamos considerar estos como 6 palos en total dentro de las cartas CLO. Las atribuciones de las tierra, de fuego, de agua y de viento son totalmente compatibles con lo que han aprendido en astrología o tarot de lo que significan los 4 palos. En lo que se refiere a luz y oscuridad, digamos que es la característica de las cartas de luz, pues sí, precisamente es eso, es una vida así más exterior, todo lo que manifestamos hacia afuera, y también tienen que ver con la suerte, mientras que las cartas de oscuridad tienen que ver con la sanación, la vida interna, pero es una sanación así de hacer un trabajo así consciente para sanar. Tenemos un total de 52 cartas originales. Vamos a ver que después con el tiempo se fueron adicionando cartas CLO porque surgían por algún evento especial como una película, entonces se fueron agregando, pero básicamente necesitamos usar la convención de las 52 cartas por una aplicación que les voy a comentar a continuación. Aquí tengo tres cartas, de hecho son 6, de los 6 atributos. Cada atributo tiene lo que podemos considerar como una guardiana, una representación. Podemos, no sé, considerarla en este caso lo que podrían ser los arcanos mayores de un mazo de cartas de CLO. Son 6 nada más, porque son las 6 representaciones de aquí, de luz, de tierra, fuego, oscuridad, agua y viento. Y como les comentaba, sus atribuciones son totalmente compatibles con lo que hemos aprendido en tarot o en astrología, en lo que se refiere a los elementos. Y mientras Dark y Light, como les comentaba, Light es de la suerte y Dark es un poco de vida interior, de sanación. Pueden ver en estas cartas las guardianas de estos atributos aparecen como mujeres así vestidas opulentamente, como para determinar un poco más su jerarquía dentro del mazo. En una lectura a mí me parece que también determinan el tono de la misma, así como un arcano mayor en el tarot puede determinar la lectura. Hablemos un poco del manual de las cartas CLO.
Este manual apareció en el año 2000 y pueden ver aquí estaba la carta, está su nombre en inglés, que es el mismo que aparece aquí abajo. Aquí en esta sección tiene unas palabras clave, el consejo de la carta, la advertencia de la carta, igual aquí el consejo, la advertencia, palabras clave, nombre en inglés, y lo que pueden considerarse una pequeña mina de oro aquí. Cada una de las cartas CLO tiene un equivalente en un mazo de cartas de póker. Esto lo vamos a explorar un poco más adelante, pero muy brevemente, quédense hoy mismo aquí en el Congreso. Hay una ponencia dedicada exclusivamente a la adivinación con las cartas de póker. Nosotros solo vamos a tocarlo hasta donde no entra en conflicto con la cartomancia, los significados de las cartas CLO. Noten por favor que aquí están dos cartas y cada una está enmarcada en un cuadro de un color diferente. Esto vamos a verlo también a continuación, qué significado y qué relevancia tiene. El manual, como les decía, es mi primer manual de adivinación, entonces tiene muchos consejos, muchas indicaciones, y aquí en este caso nos están enseñando cómo se parten y se distribuyen las cartas. Y tenemos nuestro consejo CLO número 2. Cuando no uses tus cartas, déjalas en la cara norte de tu habitación. Eso aumentará su poder. Cuando vimos al principio de la presentación la leyenda del mago Clo Reed, les comenté que él había combinado magia oriental y magia occidental. Entonces, esta parte de la leyenda se transmitió también a las cartas. Entonces, algunos de los consejos tienen toda esta, no sé, estas características del Feng Shui, de algunas caras de las casas, ciertas posiciones son más convenientes en determinadas operaciones. Eso lo vamos a ver en varios consejos de las cartas. Aquí tengo 4 ejemplos más. Estos son 4 ejemplos de los tipos principales de carta. El principal, el que domina, el tipo de carta que domina, es en el que aparecen una chica o una mujer que están portando algún símbolo de sus poderes o de sus habilidades. Aquí de Arrow, la flecha, aquí tiene su arco. Estas son la mayoría de las cartas, que es quizá un 60-70%. Un juego más de cartas son los animales fantásticos. En menor cantidad son las cartas que contienen algún objeto, en este caso Libra es una balanza. Y solo hay una carta con un personaje masculino, es el tiempo. Hubo después una polémica si estaban interpretando que él tenía que ser ella, pero en el dibujo se malinterpretó el tipo de cabello, la forma de cabello. No lo sabemos. Pero excepto los animales y los objetos, todas las demás cartas van a ser femeninas. Como les comentaba, con el tiempo se fueron adicionando cartas CLO al paquete original de 52 cartas. Entonces, la carta se llama La Nada, de Nothing. Esta surgió durante apareció como parte de una de las películas. En su historia, eso voy a contar un poco por si a alguien le apetece después ver la película. En su historia, ella es una carta de mucha negatividad que, para balancear el universo, tiene que equilibrar así con maldad toda la bondad de las otras 52 cartas CLO. Como ven, es una carga muy pesada, entonces tiene todo un desarrollo así durante la película. Estas otras cartas que están viendo aquí, están una paleta de tonos rosas, son las cartas Sakura. Las cartas CLO son las de la primera temporada. Después, en la segunda temporada y en las películas, vinieron las cartas Sakura, porque cuando acabó la primera temporada de la animación,
Las cartas ya eran de Sakura por derecho propio. Entonces ya, como ven, ya está aquí su nombre y tiene una paleta de color distinta. Con la aparición de las cartas Sakura ya se pudo dar una división y de repente los niños querían las cartas Clo y las niñas se inclinaron hacia las cartas Sakura. En un principio, ya después ya todo el mundo tiene cartas así al gusto totalmente. Las cartas de póker. ¿Cómo podemos usar las cartas de póker? Les comenté que cada una de las 52 cartas Clo tiene un equivalente en las cartas de póker. ¿Para qué las podemos usar? Primero, como sustitutos de las cartas Clo. Si tienen un paquete de cartas en su casa, un paquete de póker en su casa, ya tienen un sistema Clo, solo tienen que adaptarlo. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de cómo pueden convertir una carta normal en una carta Clo. Esta es una ventaja muy buena, porque cuando las cartas Clo se usan como ingrediente de un amuleto, en el manual también vienen algunos amuletos y algunas recetas. Entonces, algunas veces las cartas se pueden maltratar porque dice, pues pon la carta debajo de tu almohada o pon unas cartas en tu mochila o así, de diferentes actividades que podrían dañarlas. Entonces, si convertimos una carta de póker en una carta Clo, podemos usarla como ingrediente de un amuleto sin ninguna preocupación. Ahora, aunque tengan esta relación con las cartas de póker, las cartas Clo con las cartas de póker, no tienen ninguna equivalencia contra los significados cartománticos. Por ejemplo, el 6 de corazones, que digamos es como la vía libre del amor, en las cartas Clo equivale al laberinto, que es todo un camino de confusión y oscuridad. No sé, quizás son lo mismo, no sé, pero no son equivalentes. Ahora, a lo mejor ustedes tienen la duda si viendo estas cartas que surgieron de una historieta y después pasaron a la animación, si estas son aptas para responder cuestiones adultas. La respuesta es que sí pueden contestar las preguntas adultas. Las va a contestar como cuando hay una película familiar y introducen una broma, un juego de palabras, un chiste, que es para que lo entiendan los papás y no los niños. Entonces los papás se están riendo y los niños, ¿qué pasa? ¿De qué se ríen? ¿Qué dijeron? Así les va a contestar. Entonces, estas cartas no nos abandonan. Si tenemos un problema muy serio, muy adulto, por llamarle así, las cartas Clo nos pueden asesorar también. Nuestro consejo Clo número 3 nos dice: realiza tus predicciones semanales los domingos por las tardes y siéntate mirando al oeste. ¿Cómo les contestaba? Nuevamente aparecen las coordenadas, los puntos cardinales, como ingredientes de una lectura Clo. Vamos ahora a la práctica. Un momento, voy a hacer un cambio de cámara. Aquí estamos, otra vez. Miren, durante esta presentación voy a estar usando unas lecturas de 3 cartas. ¿Por qué? Bueno, las lecturas de 3 cartas me gustan porque son muy versátiles. Podemos tener mucha información con pocas cartas. Quizá a ustedes les gusta así tener lecturas con una mesa así muy llena, así cubierta. Bueno, esto es muy práctico. Y vamos a usar la lectura que tengo así, que sirve para cualquier caso. Esta lectura es así. La primera carta representa al consultante. La tercera carta representa al tema que se está consultando. Y cuando digo tema, puede ser todo: la pareja, el trabajo,
la familia, los niños, una preocupación, un proyecto, y la carta de en medio, la relación que existe entre ellos. Bueno, esta estructura de lectura al mismo tiempo incluye así internamente la estructura de pasado, presente, futuro. ¿Por qué es esto? Pasado. Dijimos que la primera carta es quien está consultando. Entonces es el pasado, es todo lo que trae al momento de la lectura, todo lo que lleva en sí. El futuro es esta nueva relación que va a surgir, este nuevo proyecto, esta persona que entra en su vida. Y la carta de la relación entre ellos es el presente, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Esta es la información que nos va a llegar. Bueno, es el tipo de lectura que quería comentarles que vamos a hacer. Pero ahora la primera práctica que quiero comentarles es, como no llegaron a Occidente el manual, así una traducción oficial del manual, la gente los empezó a traducir por su lado, así lecturas, así traducciones de fans, trabajos con mucho cariño que fueron creciendo en verdaderos grimorios completos, así con más recetas, con mucha lógica, y sobre todo me llamó la atención que tienen mucho respeto por la práctica así de la adivinación, y en el caso de los amuletos así por la magia. Ahora, dentro de estos grimorios sugieren que cuando uno tiene sus cartas así por primera vez, bueno, imaginen que aquí tengo todas las cartas, sugieren que vayamos un día a la vez trabajando con una carta. Entonces dicen que tienes todas tus cartas y selecciones algo que te sirva como tu varita mágica. Puede ser una rama, un palito, tu pluma favorita. Lo importante es mentalizarse en este sentido. Aquí en este caso, bueno, tengo esta pluma que también, que es de madera, es de bambú. Entonces, nos dice el grimorio que tienes así las cartas y seleccionas aleatoriamente una de ellas, la volteas y con tu varita mágica o el sustituto de la misma le dices a tu carta Clo: vuelve la forma humilde que mereces, carta Clo, y le das un toque. Y con esta carta la haces tuya y te dedicas todo el día a estudiar su significado, ver qué te dice, qué te inspira, y así sucesivamente cada día hasta reunir el mazo completo. Esto me parece, independientemente de la parte ritualista, porque no es un requisito, independientemente de la parte ritualista, me pareció muy sano como práctica, así dedicarle un día a estudiar cada carta y así darle la atención que merece cada una. Bueno, ahora vamos a ver. Les comenté que en las cartas tienen varios atributos que hay que aprender de memoria, porque, a ver, si pueden ver aquí en esta carta que recibimos, no viene ninguna indicación de que la carta sea lunar, sea solar, de qué atributo, si es de tierra, de viento, de fuego, a qué atributo le corresponde. Entonces, pensando en eso, mandé preparar para hoy a un amigo diseñador, le he encargado este diseño con las cartas Clo. Tienen esto, no se vende, no lo estoy vendiendo, solo es
con fines didácticos, así para hoy, para que todos podamos estar en la misma línea de lo que está pasando aquí en la mesa. Entonces, esta carta, este diseño, tiene la carta Clo, tiene aquí lo que sería su atribución, que es de oscuridad, es una carta lunar y equivale al as de trébol. Bueno, así preparé varias cartas de esta para que podamos ver todos con más claridad los ejemplos. Bueno, comenté de la tipo de tres, la tirada de 3 cartas. Entonces aquí tengo esta tirada. Oh, perdón. Una ventaja que tienen las cartas Clo es que quizá conocen a alguien que quiere así una lectura, alguna adivinación, pero le da miedo el tarot. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, las cartas Clo tienen una apariencia así como mucho más inofensiva, en ese caso para las personas que tienen poco contacto con las cartas. Bueno, y puede ser una opción. Miren, entonces tenemos 3 cartas. Esta es una lectura de una chica que está preocupada porque por su amiga, porque parece que su amistad está como sufriendo, así tiene algún bache. Entonces tenemos el cambio, el agua y el aro. Entonces, de acuerdo a lo que expliqué al modelo de las 3 cartas, la primera carta es la chica consultante, la tercera carta es su amiga y la primera carta es la relación entre ellas. Ahora, pasa una cosa. En todo lo que se refiere hacia la adivinación, yo le creo a las cartas, no le creo a la gente. En este caso, aquí en medio tenemos una carta que es de las guardianas, es de Watery, es agua. Entonces, como les comenté, funcionan como una especie de arcanos mayores que definen el tono de la tirada. Entonces, si yo estoy viendo aquí entre que la relación es de esta guardiana entre ellas, entonces yo de repente no me creo que de verdad esté pasando algo malo con la amistad entre ellas. Entonces vemos el cambio, este camaleón, del loop, el aro. Entonces la carta esta del cambio es uno de estos animales de poder que les comentaba. Entonces el deseo del cambio de este animal está basado en la envidia. La relación es muy fuerte entre ellas porque les digo, es una guardiana, es una carta de otro nivel. Y la amiga es de loop. Este arco, es este aro, representa un deseo de extender las redes, hacer más contactos, tener una nueva, sí, así que hacer crecer su red de contactos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que realmente en esta lectura la relación realmente es buena y todo sí está en la imaginación de esta chica consultante, porque tiene envidia de que su amiga está expandiendo sus horizontes. Y todo en este caso lo estamos viendo porque la relación entre ellas es una carta así de guardiana, es una relación más fuerte. Ahora, miren, esta carta es lunar, es el iconito del centro, y también la guardiana es lunar. Bueno, aquí The Loop es una carta solar. Eso que nos dice que sí hay un sentimiento, es válido, totalmente válido, como de que están en polos opuestos, así, carta solar, carta lunar. Eso es una información extra que nos viene analizando los demás atributos de la carta. Eso porque tenemos esta facilidad aquí. Si solo hacen sus interpretaciones con los
significados adivinatorios de las cartas está muy bien, no hay ningún problema. Esto es solo si queremos profundizar un poco más. Vamos con otro ejemplo. Esta es una pareja con problemas de comunicación. Tenemos el bosque, tenemos lo grande y vuelo de fly. Entonces tenemos una carta lunar, solar, lunar. ¿Quién me dice aquí? Bueno, la persona que está consultando es su carta de bosque. Bosque es una carta de abundancia, de exuberancia, de desarrollo, y es un desarrollo muy integral, porque el desarrollo del bosque es hacia arriba y hacia abajo, las copas de los árboles y hacia las raíces. Entonces, como persona, esto nos dice que está viviendo una situación así, de mucho desarrollo, mucho crecimiento. De Big, esta carta es lo grande, es una situación que nos dice así que hace crecer así las situaciones. Pueden sentirlo como que es un potenciador. Y de Fly, la pareja es de Fly, es este animal de poder, es alguien que quiere volar, alguien que quiere superar obstáculos. Entonces, sí es un poco así también viendo contradictorio que el bosque y el ave no puedan estar así, no puedan tener una buena relación, una buena comunicación, porque cada quien está buscando cómo desarrollarse por su lado y están algo ensimismados. Pienso que esta parte de la pareja debería apoyar más a la otra, porque también viendo así muy así visualmente la imagen, pues sí, realmente las aves viven en los árboles. Entonces, por ese lado también podemos tener eh, esa ¿no? ese otro nivel de interpretación. Las dos cartas de los miembros de la pareja son lunares. Entonces nos están diciendo que ellos, así como por su lado, están ensimismados, están viendo hacia adentro, y está la relación entre ellos aquí. La parte solar nos está diciendo, pues miren, iluminen, vean hacia afuera. Pues sí, tenemos nos está ofreciendo estas pistas de solución. Continuamos. Miren, otra manera en que podemos aprovechar las atributos así solar o lunar de las cartas es para las preguntas sí o no. Perdón, ya, aquí está. Miren, yo digo que no hay que hacer preguntas que se respondan sí o no con ningún oráculo, así con ninguno. Así. En todo caso, lancen una moneda así cara o cruz o así para decidir, y no usan un oráculo para eso. Pero yo sé que hay muchas personas que sienten el deber de llegar a una respuesta independientemente de cómo se formula la pregunta. Sí, entiendo que tiene un matiz compasivo de decir, mi consultante vino con un estado así como muy alterado y no fue capaz de llegar a formular una pregunta. Lo entiendo así perfectamente. Entonces, este caso, este ejemplo que vamos a tener, es para ustedes que si leen preguntas que se responden sí o no. Miren, si queremos contestar algo sí o no, nuevamente tomamos 3 cartas, y en este caso vamos a ver la cantidad de lunas o soles que tenemos en la carta. Aquí tenemos cartas lunares, 2 cartas solares, 1. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí?
alguien hace una pregunta y la respuesta sería no, pero porque tenemos dos lunas y un sol. Entonces 3 lunas serían 1, 3 soles serían un sí. Y las otras combinaciones son los intermedios no, pero, sí, pero. Entonces en este caso tenemos un no, pero, porque tenemos 2 lunas. Entonces, ¿qué tenemos así? No, pero, entonces estas dos cartas ya me están confirmando el no. Y el sí, esta carta de through o atravesar, es la que nos da el pero de esta situación. ¿Qué nos dice? Bueno, la respuesta es negativa, pero con the true, de atravesar, nos da una luz, una información de que si el obstáculo para esta pregunta es otra persona, entonces tratemos de conciliar y no de engañarla para cumplir con nuestro deseo. ¿Ven? Esto da una pista. Ahora, nuevamente, si no van a integrar esta parte así de sus atributos solares o lunares de las cartas, entonces pueden igual hacer mezclas así con las cartas, y si le salen de cabeza usan la misma lógica. 2 al derecho y una de cabeza es sí, pero. Perdón, en este caso tenemos 2 cartas lunares, entonces, bueno, en ese caso son no, pero. En este caso, si van a mover la lógica a invertida hacia el derecho, entonces en este caso nuestra respuesta sería un sí, pero, porque ahora tenemos solo una carta de cabeza. Otro ejemplo de esto es move the flower. Entonces tenemos the move, the flower, la flor, y la espada, sword. Aquí tenemos 2 cartas solares y una carta lunar. Entonces, pues yo ya tenía mi respuesta, pero es sí, pero. Entonces, aquí esta carta lunar de move es esa nube que no me deja ser feliz del todo. Entonces, en este caso, ¿qué nos está recomendando The Move? Es una carta de movimiento y nos recomienda así no tener precaución ante las acciones impulsivas. En este caso es por la frustración de no tener vía libre para lo que queríamos. Hay algo con las cartas CLO que, independientemente de su significado adivinatorio, así de manual, siempre va acompañado de una parte así como una lección, así como, por ejemplo, no sé, una carta de poder, así que te dice, oye, te están saliendo bien las cosas, no lo eches a perder siendo arrogante con los demás. Oye, ahora tienes buena suerte, aprovechala, así, cooperando, haciendo voluntariado, así, ese tipo de recomendaciones se pueden encontrar en el manual de las cartas. Por eso es muy lindo que tiene toda esta filosofía detrás, así de, no es nada más así adivinar por adivinar, sino también trae todo un sistema detrás, así de así como de valores, de buena convivencia y como de cooperación con los demás. Ahora vamos a ver unos consejos de las cartas para el uso como amuletos. Tenemos esta carta de Create, así, esta carta creativa. Entonces nos dice que si tú tienes intenciones de hacer algo creativo, así, no sé, escritura, música, dibujo, entonces lleves la carta siempre contigo. En ese caso es como les comentaba, vamos a convertir una carta de póker en una carta CLO para pues sí, que la podemos llevar con confianza todo el tiempo por nosotros. Si necesitas motivación así para cada día, la carta de Delight, esta es una de las guardianas, el atributo de luz. Entonces, si necesitamos motivación, podemos dejar esta carta en la ventana durante 7 días. Pero importante, otra vez el Feng Shui,
tiene que ser una ventana o una pared que esté en el lado este de la casa. De light. Si tienes problemas de socialización, entonces puedes usar estas tres cartas de Wood. Esta la acabamos de ver, es esta carta que nos dice que podemos florecer hacia arriba y hacia abajo. Es un florecimiento, un crecimiento en toda dirección. De Loop también ya nos la encontramos, fue la carta de ampliar nuestras redes sociales, la gente con la que convivimos. Y de Watery es el otro atributo, es otra carta de guardiana, atributo del agua, y es lo que se refiere a las emociones. Entonces, estas tres cartas juntas nos dice el manual. Bueno, disculpen la falta de utilería, pero nos dice que estas tres cartas las atemos con un listón amarillo y la llevemos durante 30 días en nuestra bolsa. Bolsa, mochila, así, donde sea el que llevemos cargando así. Las tres atadas con un listón amarillo, máximo 30 días, para poder socializar mejor. Que tienes exámenes, oposiciones o retos así laborales, o sea, de jump, el salto y la espada en combinación en el fondo de tu bolsa para poder superar estos retos. Ambos son así. El de jump es de estos animales fantásticos que nos dice podemos saltar, podemos superar los obstáculos. Y de Sword es la carta que nos dice que nuestra mejor arma es la verdad. Entonces mientras vayamos armados con esto, no debemos tener así alguna preocupación. Entonces estas dos cartas juntas nos sirven para ayudarnos a ganar confianza en exámenes, oposiciones y otros retos laborales. Sueñas con una nueva relación, entonces The Sleep, carta de los sueños se cumplen debajo de tu almohada. Nuevamente es mejor que preparemos una carta sustituta para que no se dañe. ¿Quieres tomar una decisión? Entonces sostén Libra, esta carta así como de balanza, durante 30 segundos mientras respiras y aclaras tu mente. Y el último consejo, igual disculpen la falta de utilería, si quieres reparar una amistad, toma la carta de The Sand, la arena, y envuélvela en un pañuelo blanco mientras piensas en las razones por las que tú y tu amiga o tu amigo se distanciaron. Deja el pañuelo, así el envoltorio del pañuelo, en el lado este de la habitación y comunícate con tus amigos o amiga. Es una manera así como de mentalizarnos en el mejor resultado, como yo lo veo. Les voy a explicar una técnica así que es de las propia de las cartas Claw. Un momento, por favor. Miren. Esta es la lectura de la suerte semanal. Es la que les comentaba que se tiene que hacer los domingos en la noche. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este? Miren, tenemos un mazo de 52 cartas y aquí tenemos un arreglo de 49 cartas porque son los 7 días de la semana. Así lo ven. Entonces, tenemos los 7 días de la semana. Entonces vamos a acomodar así 49 cartas y nos quedan 3 cartas sueltas. Ahora vamos a ver cómo empezamos a trabajar esto. Bien. Recuerdan que las cartas tenían una página de
de color. Entonces, significa porque están las cartas también agrupadas en grupos de colores. La verdad es que no le he encontrado así alguna relación. Solo analicé y vi que era como para balancear, así como en un grupo rojo. Hay grupo rojo, azul, verde, violeta y azul. Entonces, yo solo vi como para analizar esto, así de, pues a lo mejor solo estaban distribuidas las cartas para balancearlas un poco. Estos grupos de colores, no, la verdad nunca he encontrado alguna explicación de cómo se fundamenta, de dónde viene. Entonces, miren, eh, ahora volvemos a la lectura semanal, pero esta es la técnica que se va aplicando, se va a aplicar ahí también. Esta es una lectura de compatibilidad. Entonces, miren, se usa todo el mazo, así, todo el mazo de cartas, y entonces se van viendo las cartas que quedan así, juntas del mismo color. Están estas dos, se sacan. Entonces, en el momento de sacar estas, otras dos más se juntaron, y así. Ya no tenemos más cartas juntas que sean del mismo color. Entonces, en esta lectura de compatibilidad, las cartas, bueno, el total de cartas que queden nos dicen que si son de 0 a 10 cartas, la compatibilidad es muy buena. Y si quedan de 41 a 50 cartas, la compatibilidad es pésima entre dos personas. Y las cartas de las orillas nos van a decir, la carta de la izquierda nos va a decir la razón de por qué no hay una compatibilidad tan buena, y la de la derecha nos va a decir el modo de reparar esa relación. Entonces, bueno, quitamos esto y nada más nos quedamos con las cartas de los extremos. Esto yo pienso que lo pueden hacer igual si quieren, no sé, o aplicar esta técnica así con un tarot. Podría ser o solo con los arcanos menores. Igual así viendo si van quedando juntas así cartas, dos, ir separando así hasta que queden dos, y nuevamente así las cartas de los extremos, cuál es la razón de la falla de la compatibilidad, y la de la derecha la razón para, bueno, una solución. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el laberinto de Maze, y la solución es la pelea. Entonces, ¿por qué? Porque hay una baja compatibilidad entre estas dos personas. Bueno, de hecho no era tan mala por el ejemplo, ¿no? Suponiendo que hubieran sido más cartas. Entonces, el laberinto nos habla de una baja autoconfianza y confusión. Entonces, quizá esa inseguridad la está proyectando a esta otra persona. Y la solución nos dice que hay que tener más iniciativa, así, más iniciativa y más contacto con la gente. Entonces, quizá esa es la razón de esa mala compatibilidad, que están esperando así que sea un poco más proactivo, más dinámica, o la otra persona, y no lo está haciendo. Entonces, de esa misma manera funciona la tirada de la semana. Entonces, igualmente empezamos a eliminar las cartas del mismo color, y mientras menos cartas nos queden en el renglón, significa que es mejor la suerte para ese día de la semana. Como nos quedan 3 cartas, los días en que veamos que tenemos más cartas, o sea, los días en que los renglones de cartas sean más amplios, podemos usar una de esas 3 cartas como una solución para ese día. ¿Qué consejo podemos aplicar en ese día? Que ya tenemos un prospecto de que no va a ser muy bueno. Entonces, vamos con un ejemplo más. Bueno, como les comenté, las cartas CLO tienen esta vinculación con las
las figuras de las cartas de póker. Entonces, si están haciendo una lectura de tipo pasado, presente, futuro, la secuencia de colores nos puede decir cómo va la situación. Rojo, así, bueno, vamos a ver, así. Negro es malo, rojo es bueno, así de una manera muy sencilla. Entonces aquí tenemos 3 cartas negras, es algo que va mal de principio a fin. Suponiendo que ahora tenemos esta carta roja, al principio, pues es algo que empezó muy bien y que paulatinamente ha ido empeorando. Ahora, si tuviéramos una carta roja aquí en medio, es algo que empezó mal, ha tenido un subidón, pero parece que nuevamente la tendencia es que va a menos. Si tuviéramos el caso contrario, rojo, negro, rojo, rojo, negro, rojo, es algo que empezó bien y va a acabar bien, pero solo tuvo un pequeño bache en el camino. Y así pueden ir haciendo estas combinaciones. Es el paso de negro a rojo es bueno y el paso de rojo a negro es malo, es inconveniente. Muy bien. Eso sería como su primer nivel de lectura, así como se dice así, tomarle la temperatura a la situación. Entonces va bien, bache, bien. Entonces quizá querríamos concentrar nuestra interpretación en el bache que está ahí, porque está afectando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, no, esta carta de ejemplo, miren. Esto es cuando quieren convertir una carta de póker en una carta CLO. Miren, tenemos aquí de dash, la carrera, equivale al 2 de tréboles. Entonces aquí tengo un 2 de tréboles y suponemos que la quieren convertir en su carta CLO porque la van a tener guardada o la van a no sé, meter debajo de algún mueble, así. Entonces, ¿qué pueden hacer? Entonces, una carta de póker así normal, tengo este plumón, puede ser el que quieran, el que les guste, entonces ponen de dash, el nombre de la carta, incluso si creen que es mejor en español, también pueden hacerlo. Pueden agregar su nombre y también, no sé, si quieren dibujar el kanji. Las cartas están muy estilizados, entonces ahí en ese caso sugeriría que los buscaran así. En Wikias están los kanjis en su forma natural. Y un tip, bueno, yo estudié japonés hace bastante, entonces los kanjis se dibujan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces si quiero dibujar el kanji de dash, y ya tendrían su carta CLO sustituta para las aplicaciones que necesiten. Esto es bastante conveniente. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero haberles transmitido un poco de la estructura de las cartas CLO, su filosofía, para qué nos sirven, cómo podemos aplicarlas. Nuevamente, estoy muy contento de haber compartido este espacio con ustedes. Este oráculo es muy amigable. Se lo pueden regalar
a alguien así más joven, eh, y quizá alguien que de momento no lo tenga, a lo mejor lo puede apreciar porque le gana un poco la nostalgia así de si fue también persona que disfrutó del anime o del manga o lo sigue haciendo con las nuevas temporadas. Estas son mis redes sociales, este es mi blog, ese es como mi nave nodriza, desde ahí parte todo, es el blog que llevo desde el año 2005. Tengo poco en Instagram y en YouTube también, en estas otras dos redes llevo muy poco realmente. En el blog hay información desde el año 2005. Bueno, por favor así visiten y cuéntenme qué les parece. Espero que encuentren muchos artículos útiles. Nuevamente, muchas gracias y los dejo con los créditos eh, del material que usé durante la presentación. Ahora viene la parte de preguntas y respuestas. Por favor, seamos breves para que podamos atender a más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al primer Congreso Internacional de los Oráculos y a Charlie Ripoli. Muchas gracias a todos.